Anecdotario deportivo. Estas entrevistas de tener con pilotos que tenían que ser en inglés. En la NFL ahora estar en estas coberturas de NFL, de NBA, pues que tienes que manejar, ¿no?, el tema del inglés para poder preguntar, para poder traducir. Así que cuéntanos, Katia, ¿cómo ha sido esto de vivir en los Estados Unidos? Distinto, pero que te acostumbras, ¿no? No dejas de ser mexicano. Entonces, bueno, ha sido algo padre poder experimentar, estar en lugares distintos. ¿Cómo fue tu experiencia en la cobertura de la muerte de Kobe Bryant? Sí, sin duda es una de las coberturas más impactantes que me han tocado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del Anecdotario Deportivo? Me da mucho gusto saludarles y estamos en un episodio más del Anecdotario de entrevistando a muchas personalidades del deporte y, claro, del periodismo deportivo. Y hoy estamos muy honrados porque por fin tenemos a una mujer que además es pionera en esto del periodismo deportivo, además una gran amiga. Y desde luego agradecemos que se haya tomado unos minutos para estar con nosotros. Hoy en el Anecdotario Deportivo está Katia Castorera. ¿Cómo estás, Katia? Cristian, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Y pues aquí ya listos, que nos pudimos poner de acuerdo por fin para platicar un ratito. Sí, caray. Después, tras bambalinas, les contaremos que lo planeamos, pero bueno, por fin la tenemos aquí a Katia. Amiga, quiero que nos empieces a contar un poco cómo se dio tu gusto por el deporte. ¿De niña lo practicabas? ¿Por ahí no se lo veías? ¿Algún ejemplo que viste? ¿Cómo te empezó a gustar el mundo del deporte? Sí, pues siempre digo que fue por mi papá, que él es aficionado a todos los deportes. Entonces crecí siempre en mi casa. Él estaba viendo el partido que hubiera en la tele, o todas las noches los noticieros deportivos. El domingo siempre desde el golf, o si es temporada NFL, ni qué decir del fútbol. En fin, él es súper aficionado. Él también de joven jugó básquetbol, jugó fútbol. Entonces yo digo que ya lo traía en la sangre, en el ADN. Siempre es algo que he compartido con mi papá. Y bueno, desde niña también pues me interesó jugar por allí. El primer acercamiento que tuve fue al básquetbol, aunque como que no se me daba mucho, y después aventé la pelota y dije, no, ya no quiero básquetbol. Y ya estando como en quinto de primaria, porque eso creo que fue segundo, tercero, y como en quinto de primaria que me entró otra vez las ganas de practicar algún deporte, empecé a jugar fútbol, porque en la primaria hicieron el equipo de fútbol y yo me uní. E incluso lo platica mi papá al principio, como que ya no me dio mucha bola, así de que, ¿quieres jugar otra vez? Porque obvio él se emocionó. Tiene dos mujeres, ¿no? Mi hermana y yo. Entonces, y él siendo tan aficionado, pues cuando una de sus hijas de repente dijo, quiero jugar básquet, pues y más que él había jugado básquet, pues se emocionó, fue, me compró, ya sabes, pero me quería entrenar casi como profesional. Yo tenía 6 años, 7 años. Y ya que vio que me empecé a meter más, pues obvio ahí siempre estaba apoyando en mis partidos y seguí jugando pues de hobby, ¿no? En la selección de la escuela, ya en la secundaria, en la prepa y demás. Y de ahí pues siempre era como ese hobby, eso que he compartido con mi papá, y ya sea jugando o viéndolo en la tele, que me gustaba también ver partidos. Oye, y por cierto, para tus fans, tú naces un 8 de agosto, ¿cierto? 8 o 9, porque luego me confundo. 9 de agosto. 9. Ajá, 9. 9 de agosto, y tú, ya que hablas de tu niñez, en Tijuana, ¿verdad? ¿La hiciste? Sí, crecí ahí en Tijuana, siempre, pues en la escuela, te digo, desde kinder, primaria, secundaria, prepa, ahí en Tijuana con la familia. Ya después tuve la oportunidad de estar en la universidad. Empecé primero en San Diego. Las ventajas por allí de la frontera, y que muchas veces preguntan, ¿pero cómo? Y para nosotros es lo más normal. De hecho decimos, vamos al otro lado. Para nosotros cruzar a Estados Unidos o ir en este caso a San Diego es de que voy a ir al otro lado hasta ser mandado, ¿no? Eso es un poquito de esto que nos da la frontera, de que tienes dos mundos y aprovechar lo mejor de los dos mundos. Entonces, bueno, ya después en la universidad, que empecé en San Diego, después me vine acá a Los Ángeles a la universidad, de aquí me gradué y bueno, círculo completo, ¿no? Que ya he regresado años después ahora a trabajar también acá en Los Ángeles. Sí, ahora vamos a hablar también de eso. Pero cuéntanos, Katia, y que ya nos empezaste a decir que estudias de la universidad,
Pero ¿cómo se da tu primer contacto con el medio? Porque obviamente pues todos empiezan, o bueno, la mayoría, ¿no? Como picando piedra, como se dice, y tú no fuiste la excepción. Por ahí la otra vez que encontramos unos videos que están en YouTube tuyos, de cuando empezabas apenas, pero ¿cómo se da este acercamiento? ¿A quién le pediste la oportunidad? ¿Quién te abrió las puertas? Cuéntanos esto, por favor. Sí, pues primero te digo, a mí me gustaba el deporte y era mucho como hobby y me gustaba ir a los partidos. De hecho, cuando tuve la oportunidad de irme de intercambio a Italia mientras estaba en la universidad, pues imagínate yo como aficionada al fútbol, pues poder ir a los partidos allá, a un juego de Champions, era como un sueño hecho realidad, ver los estadios que después de estarlo viendo siempre en la televisión, pues uno como aficionado poder disfrutar eso fue algo muy especial. Pero te digo, pues siempre lo veía como eso, ¿no? Como una gran pasión, pero no había pensado que se convertiría en mi carrera más adelante, sino hasta que estaba en la universidad, que tuve la oportunidad de ver lo que era una plataforma de cobertura de deportes. Me gustaba desde siempre la comunicación, ya estando en la preparatoria, que en las clases, ya sabes, de orientación vocacional, que te empiezan a preguntar hacia qué lado te gustaría irte. A mí me llamaba mucho la atención los medios de comunicación, el tema de detrás de cámaras, de cómo se hacía un video, una película, ver una grabación en vivo, todo eso me llamaba mucho la atención. De hecho, hice prácticas en un canal local en Tijuana que se llama Síntesis, cuando todavía estaba en la prepa, porque ahí nos pedían que fuéramos a experimentar un poquito pues ahora sí que estar en la acción de lo que pensábamos era lo que nos queríamos dedicar, para ver si sí nos gustaba ya en el día a día cómo era, ¿no? Entonces fui junto con una amiga a hacer las prácticas y me encantó. Te digo que esto del detrás de cámaras me emocionaba desde llegar al estudio, ver cómo estaban grabando el show en vivo, entonces sabía que eso era lo mío. Y ya estando en la universidad, que empecé a hacer prácticas en el canal de televisión de ahí, de la escuela, que hacen los estudiantes, pues había diferentes secciones, ¿no? Noticias, espectáculos, el clima, deportes, y cuando me dicen que en qué área quieres hacer las prácticas, y pues así de pronto yo dije, no, pues deportes, porque es algo que siempre me ha gustado. Entonces fue allí la primera vez que ya sentí lo que era estar en una cobertura del ámbito deportivo de otra forma, ¿no? Yo iba a ver los juegos del deporte colegial ahí de la universidad, los juegos de básquet, de americano, estás en la tribuna, obvio, ya sabes, con las camisetas y todo de los colores de la universidad, sintiendo este espíritu colegial. Y ahora el que fuera diferente, me acuerdo que fue para una cobertura de básquet, la primera vez que me dieron un pase de prensa, y de que bueno, como parte de estas prácticas que hacíamos, fue de que tu primera asignación va a ser ir a cubrir el juego de básquet el sábado, aquí está tu pase de prensa. Teníamos que ir a recoger, ya sabes, un estuchito donde venía la cámara, el tripié, porque pues ibas solo y a ti te tocaba hacerla de todo. Y entonces esa fue la primera vez que recibí un pase de prensa y que de repente entré por otro acceso que no era el habitual, como cuando vas de aficionado, que estuve en la duela y estar sentada ahí abajo de la canasta teniendo que grabar el juego y después tener el acceso a las conferencias de prensa, a las entrevistas con los jugadores, desarrollar la historia. Fue algo increíble el estar como del otro lado y poder contar esas historias. Y fue en ese momento que como que hizo clic, ¿no? Que dices, wow, es que se están conjuntando dos cosas que me gustan mucho, la comunicación, que ya me llamaba la atención y que por eso lo elegí como mi carrera, y los deportes, que ya viene siendo pues un área específica también de los medios de comunicación en cuanto a la cobertura deportiva, que dije, eso es lo mío. ¿Y cómo se da entonces ya tu llegada? Digo, yo sé que fue un largo camino, pero ¿cómo se da tu primera oportunidad para ESPN, ¿no? Porque es obviamente el medio, uno de los más importantes, si no es que el más, pero ¿cómo se te da esta oportunidad de estar ya en el líder mundial? Sí, pues ya una vez que me gradué y tocando puertas, buscando trabajo, regresé a Síntesis, que es el canal donde había hecho de hecho mis prácticas desde la preparatoria, y regresé
ahí me dan la oportunidad, entregué mi currículum, mis videos, tuve que hacer un casting, en fin. Entonces me contratan en Síntesis, en el canal local en Tijuana, y ahí empecé pues poco a poco ir aprendiendo el tema ya de ir con los reporteros, ver cómo era la cobertura, lo que pedían el canal, las notas que necesitaba para los noticieros. Había una sección aparte deportiva en la noche, un programa deportivo. Entonces primero inicié, haciendo también un poco de todo, desde editando, grabando, a veces haciendo nada más voz off para algunos resúmenes. Ya después me empezaron a dar oportunidad de estar en cámara en una sección en el programa de la mañana, después en el noticiero de la tarde, y eventualmente ya conduciendo junto a mi compañero Manuel Cepeda en Síntesis en ese entonces, ya conduciendo el programa deportivo en las noches. Entonces, durante ese proceso empecé a cubrir también sobre todo Xolos, que estando en Tijuana, y lo que decía hace rato del tema de la frontera y tener los dos mundos, también en el tema deportivo es algo que beneficia muchísimo a la región, porque en Tijuana tienes equipo de primera división, ¿no? En ese entonces estaba todavía muy nuevo, recién ascendido, y ya había equipo de primera división. Luego en San Diego estaban los Chargers antes de la mudanza a Los Ángeles, tenías de NFL, a los Padres de Grandes Ligas. Los Ángeles, que manejando está cerca, aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, y ahí básquetbol también de NBA. En fin, ¿no? Tienes como ese acceso a todo esto y a los grandes equipos, grandes ligas. Entonces es aprovechar también la situación geográfica que jugaba a nuestro favor. Y te digo, ya cubriendo Xolos, sobre todo, acababan de ascender un año antes de cuando yo empiezo a trabajar en Síntesis en 2012, entonces habían ellos ascendido en 2011, y es justo el torneo del campeonato. Todo se da muy rápido porque ascienden y después empieza el segundo torneo donde terminan siendo campeones. Fue un éxito muy rápido y se volcó la atención, claro, también de los medios nacionales hacia lo que era la plaza de Tijuana. Después de ganar el torneo de liga iban a jugar Libertadores, entonces tomaba aún más fuerza. Y de allí fue precisamente en un partido Xolos América que vino gente de la Ciudad de México, y que ellos estaban en búsqueda de tener un corresponsal en Tijuana para tener material y cobertura de Xolos principalmente. Y pues allí es el primer acercamiento que tuve con ESPN, que también tuve que grabar un demo, mandar mi currículum, mandar los videos, un proceso allí pues largo también, no sé si de varios meses, entre que estás en esa comunicación hasta que después me ofrecen quedarme como corresponsal y me contratan freelance que yo les mandaba entonces reportes, entrevistas o lo que necesitara de la plaza. Y bueno, ahí es como empieza el camino con ESPN, que después ya me ofrecen irme a la Ciudad de México, pues gracias a que les gustó, ¿no? El trabajo que les estaba enviando, lo que estaba realizando de mi corresponsalía en Tijuana, con Xolos, con Chargers, porque también empecé a mandar otras cosas de Padres, coberturas incluso que luego ellos necesitaron cosas de Los Ángeles y que me tocó entrarle al quite. Entonces allí se fue dando ese camino. Oye, Katia, ya lo decías, vienes aquí a la ciudad y bueno, yo lo tengo que decir, porque además yo lo veía, te convertiste de verdad en la reportera en ESPN. ¿Por qué? Y aquí voy a hablar un poco acerca de la América, porque le vayas o no le vayas a la América, todos sabemos, los aficionados al fútbol, que el América es el que da de qué hablar. No importa si lo odias o lo quieres, pero necesitas saber qué pasa allá en Cuapa. Y Katia era la reportera justo que estaba todos los días en la cobertura de la América. ¿Qué significó entonces, Katia? ¿Cómo le hiciste o cómo lo tomabas tú para saberte que de verdad eras alguien muy importante en ESPN, porque tenías justo ese privilegio de estar como pues la reportera de verdad que estaba cubriendo al América, que insisto, es algo ya bastante, o sea, es un logro mayúsculo? Gracias, sí, pues digo, volvemos a lo mismo, es parte del camino, porque incluso estuve como corresponsal en Tijuana, creo 2 años para ESPN,
y es en 2015 cuando me mudé a la Ciudad de México. Y bueno, también ahí empieza otro camino, no de cero, pero sí es algo nuevo, es algo distinto, ya estar en la Ciudad de México con mayor competencia, con muchísimos más equipos, porque no nada más era ir a lo de la Ciudad de México, sino alrededores, ¿no? Si nos tocaba Pachuca, Toluca, Puebla, Querétaro, en fin, entonces también era aprender cómo era el funcionamiento y la dinámica de estar ya en la Ciudad de México, la responsabilidad que implica estar en los medios de comunicación y sobre todo cuando representas a una cadena como ESPN. Entonces, bueno, eso ha sido lo bonito también y que tengo un gran recuerdo de esos años en la Ciudad de México precisamente por eso, porque te foguea, aprendes, creces y te vas desarrollando como profesionista en este medio. Entonces, pues así fue también el camino desde tener que ir a cubrir todas estas plazas que mencionaba, de tener que ir en la carretera casi todos los días para estar en Querétaro, en Pachuca, en Puebla. Y ahí también te vas fogueando, vas creciendo hasta que llega el reconocimiento y lo que es ya cubrir a los equipos grandes del fútbol mexicano, que es un reto distinto, ¿no? Ya estar en Cruz Azul, en América, por ende después en cubriendo a la selección mexicana, donde es una presión y un reto sin duda de estar ahí con la información, porque todo lo que se diga, todo lo que pase, es nota, entonces tienes que estar atento, tienes que crear las fuentes, en fin, te digo, es parte del proceso, pero que después es de mucho trabajo, pero que te entrega también muchas satisfacciones y te ayuda, te digo, a crecer en este proceso. Y vámonos a una sección que se llama, Katia, el hat trick. Y aquí, ¿qué va a pasar? Te voy a preguntar acerca de un tema y tú me vas a dar tu top 3, obviamente a nivel personal, ¿no? Esto es algo muy, 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 muy tuyo. Si quieres una breve explicación, si no solamente decirnos por qué, o mejor dicho, el orden de lo que elegiste, ¿ok? Lo primero es, tus 3 deportistas a los que más admiras. Bueno, mi número 1 diría Cristiano Ronaldo. Siempre he sido muy aficionada, bueno, desde el Manchester United, porque me gusta el Manchester United, y parte de lo que contaba hace rato de cuando me tocó irme de intercambio a Europa, uno de mis sueños era poder ir a Old Trafford y lo logré y fui a un juego de Champions, de hecho el Manchester United contra Roma, porque yo estaba en Italia y cuando en ese sorteo queda el duelo precisamente Roma contra Manchester United, dije, es una señal y es el destino, gracias a que justo estoy en Italia y les va a tocar jugar contra el club italiano que queda. Entonces, bueno, esa es otra anécdota, me tuve que ir en tren y a formar afuera de la tienda de la Roma para conseguir los boletos. No, fue toda una odisea, pero que valió la pena y yo como gran aficionada, pues bueno, fui feliz. Además, Cristiano anotó gol en ese partido. Y ganaron ese año, de hecho, el 2008 la Champions, pero sí, desde que tengo 15 años creo que soy muy, muy aficionada. Y número 2, diría Kobe Bryant, también como seguidora de los Lakers. Creo que esa ha sido una nota muy difícil que cubrir en este 2020, que impactó al mundo el trágico accidente y la muerte de Kobe, pero como deportista lo admiraba muchísimo y ni qué decir del legado, de su mentalidad, de su disciplina, en fin, son muchísimas cosas de esa Mamba mentality, ¿no? Y número 3, ¿a quién diría? Rafa Nadal, también en cuanto a tenis, esa rivalidad con Federer, digo, sin quitar obvio lo que significa Federer siendo el maestro de maestros, pero también me gusta la historia de Nadal, su crecimiento, ¿no? Y desde niño que él cuenta cómo hasta aprendió con su tío a dar con la zurda y de superación, en fin, también es otro deportista que admiro. Vámonos ahora un poco con el hilo, ¿no? Que tiene que ver los 3 equipos a los que Katia Castorena es aficionada, ¿no? Obviamente sabemos cuando estás trabajando es otra cosa, pero como aficionada, ¿cuáles son los equipos a los que cuando pierden lloras y cuando ganan estás súper feliz? Soy muy fiel a los de la región porque
justo de lo que compartía con mi papá y que crecí yendo a los estadios, bueno, los Chargers de la NFL, aunque se hayan ido de San Diego y ahora estén en Los Ángeles, sigo siendo fiel a los Chargers, aunque luego son más tristezas que alegrías, pero en fin, esperemos que este año les vaya bien. Parece que tienen buen equipo. Los Xolos también, los Xolos me gusta el equipo de Tijuana, sobre todo porque siento que lo vi nacer y creo que pocas veces tienes la oportunidad de ver cómo se va formando un club, ¿no? Desde que estaba en la prepa y no había estadio y empezaron a jugar en el CREA, se llama, que es un centro deportivo en Tijuana. Entonces, bueno, una de mis mejores amigas y a mí, como locas y fans del fútbol, de repente ya tener esta oportunidad de que hubiera un equipo, de poder ir a ver los partidos, pues eso fue especial y ver el desarrollo, ¿no? Desde haber estado ahí en el estadio para el ascenso, haber estado ahí cuando el campeonato y ya en otra faceta trabajando, creo que ha sido especial. Y bueno, ya decía, ¿no? El Manchester United, que en cuanto a los clubes europeos también soy aficionada al Man U. Katia, y ahora los deportes que a ti más te gustan, los tres que más te gustan, obviamente sabemos que te gustan muchos, pero los que dices, estos son los primeros tres que a mí me gustan mucho. Sí, pues primero el fútbol, creo que además porque me tocó también practicarlo y lo disfruto, el fútbol es mi deporte favorito, seguido por el fútbol americano, me gusta mucho el fútbol americano, la NFL, ya decía, mis Chargers, y bueno, haber tenido la oportunidad también de crecer yendo ahí al estadio a verlos. Y tercero diría el básquetbol, me gusta el básquet, que aunque no se me dio mi acercamiento jugando básquet, que siempre me preguntaban, ¿y no juegas básquet? Porque por la estatura, pues soy alta, sí. alta, ¿no? Entre las mujeres, mío 1.75, y ellos siempre me decían, ¿no juegas básquet? Y yo de que no, mi acercamiento en primaria con el básquet como que no me fue muy bien, pero me gusta. Katia, ahora cuéntanos las tres entrevistas que tú hayas disfrutado, no tanto por la trascendencia, sino que por algo en específico a ti te gustan esas tres entrevistas. Sí, de las que más he disfrutado fue una entrevista que le hice a Chicharito cuando estaba con el Bayer Leverkusen. Entonces me mandaron a Orlando porque ellos estaban en este estilo pretemporada, ¿no? Entre que arrancara de nuevo la campaña en enero, porque, bueno, finales de enero, que nosotros fuimos principios de enero en ese año a Orlando, que estuvo el equipo allí en esta Florida Cup que hacen con algunos equipos europeos que están haciendo este trabajo de preparación, y estaba entonces el Bayer Leverkusen con Chicharito. Entonces me mandaron a hacer el seguimiento del club alemán, obviamente de Chicharito, además que venía de una racha de sequía goleadora y que sabemos que, bueno, polariza siempre la figura de Javier Hernández, todo lo que haga, lo que no haga, si mete gol, si no mete gol. Entonces venía en esta sequía goleadora, el tema que además había tenido un roce con los medios de comunicación, en particular no le había dado entrevista a ESPN en creo que casi un año. Entonces era un reto grande porque de entrada es como que, híjole, no sabes que vas a lo mejor tener el no de frente si estaba un poquito sentido con los medios de comunicación, no sabíamos cómo iba a ser esa reacción, lo que representó, ¿no? La entrevista para el canal, el momento también. Por ejemplo, pues a mí no me había tocado cubrir a Javier, porque cuando yo empecé en los medios, él ya estaba en Europa, ¿no? Entonces también fue algo importante, no sé, más allá de que lo había visto quizá con selección, fue algo especial. La otra diría la de Lewis Hamilton, porque también tener la oportunidad de esa cobertura de Fórmula 1 es algo que no esperé y que me tocó hacer cuando estaba en la Ciudad de México, y fue algo, la verdad, que muy padre, porque la Fórmula 1, bueno, es otro boleto, ¿no? El tema de estar allí con los pilotos de élite y haber tenido la oportunidad de entrevistar a Lewis Hamilton, de hecho, en varias ocasiones, de los gran premios que hubo en México. Entonces, eso también fue de las más satisfactorias, que me acuerdo que hasta te pones nervioso, ¿no? Ya aprendías las preguntas, hiciste toda la preparación previa, pero aún así es parte de la adrenalina, ya que estás allí listo para hacer la entrevista. Es especial. Y otras diría, bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a 2 jugadores del Manchester United, entonces para mí fue algo muy padre aquí en Los Ángeles, que vienen a la ICC, a veces esta copa también de pretemporada en verano, y estaban en Los Ángeles. Entonces era Luke Shaw y Ander Herrera. Herrera estaba en ese entonces con el Man U,
y me tocó entrevistarlos, entonces también fue algo especial porque imagínate, después de haber sido aficionada por años, hasta, bueno, ya es un chip distinto porque ya lo vives diferente cuando estás trabajando. Y me acuerdo perfecto que estábamos en el hotel donde estaban hospedando, afuera haciendo fila los medios, esperando a que nos dijeran dónde nos iban a acomodar para hacer las entrevistas. Y mientras estábamos así en el pasillo esperando ingresar al salón donde íbamos a hacer las entrevistas, empezaron a pasar los jugadores y pasó Ebra y de repente Ryan Giggs, que ya estaba ya no como jugador, pero como asesor, y era así de que, oh, wow, están aquí enfrente todos estos jugadores que tanto tiempo hemos visto en la tele. Entonces esa también fue especial. Ahora, Katia, vámonos un poco más para que tus fans te conozcan. Tus 3 comidas favoritas. ¿Qué come? ¿Qué le gusta comer a Katia? Uy, pues me gusta casi de todo, hasta eso no soy picky para la comida. Me gusta mucho la comida asiática, me encanta el sushi, el ramen, ahí en lo japonés, la comida china, la comida tailandesa, un pad thai, bueno, me encanta la comida asiática, comida italiana, porque por una buena pasta, una pizza, creo que eso nos gusta. Y claro, la comida mexicana, no la podemos dejar de lado, unos tacos, unas tostadas, bueno, hay infinidad de cosas, ¿no? Ahora, Katia, tus 3 películas favoritas. Pues bueno, Titanic, por ejemplo, siempre me encantó desde que salió en el cine, me acuerdo haber ido. Entonces, Titanic es una de mis películas favoritas. The Blind Side, hablando de películas deportivas, me encanta de la historia de Michael Orr y la película de Blind Side, me encanta esa película. ¿Y cuál otra diría? Ahorita están pasando en la tele la saga de Harry Potter. Siempre fui fan también de los libros y las películas de Harry Potter, así que como lo tengo fresco en la mente porque estaba aquí puesto, pues ya vamos a decir. Y justo, mira, lo ligaste. Ahora vámonos con 3 libros que te gusten mucho. Ah, mira, bueno, ahí está la saga porque pues desde que estaba en la primaria me acuerdo cuando mi mamá me regaló el primer libro y yo al principio de que, pues a ver, y ya después te atrapa, ¿no? Entonces los leí todos. Sí me gustan mucho, sí, de fantasía, la saga también de los Juegos del Hambre, esa me gustó mucho, me acuerdo que me las eché todas. Bueno, me podría ir por sagas en la adolescencia, desde leer Eclipse y demás, ¿no? Y otro, bueno, en tema deportivo, siguiendo con el Manchester United, podría decir el de Sir Alex Ferguson, también el saber cómo la historia desde dentro, lo que representó alguien como él para la institución, como técnico, desde crear una ideología ganadora, en fin, ese también me gusta mucho. Vámonos ahora, Katia, con tus 3 artistas o grupos musicales. ¿Qué escucha Katia Castorena? Me gusta mucho el pop y el reggaetón, sí, hay gente que va a decir que no le gusta, pero a mí me gusta, y como me encanta bailar, pues a mí me gusta por la música y los artistas por ese género, ¿no? Desde Reik, haciendo locales, Team Baja California, Reik es uno de mis grupos favoritos. En cantante mujer podría decir Shakira, Jennifer López, también son 2 artistas que me gustan mucho. Taylor Swift, también soy muy fan, te digo así, del pop, y en reggaetón, bueno, diría J Balvin, me gusta mucho J Balvin. Katia, vámonos entonces a retomar ahora un poco tu carrera, porque obviamente el tema de las mujeres, ¿no? Porque los deportes, el periodismo deportivo en específico, es un lugar donde lamentablemente sigue siendo dominado por los hombres. Afortunadamente cada vez hay más mujeres que están ejerciendo este trabajo. Bueno, ESPN es un claro ejemplo y otras televisoras, claro. Pero ¿cómo ves esta posición? ¿A ti qué te ha tocado? ¿Ha sido muy difícil? Desde tu trinchera, ¿cómo ha sido el trabajar en un mundo, insisto, bastante machista? Sí, pues desde irse abriendo puertas, cada vez me da más gusto ver más compañeras, colegas en los diferentes medios, como dices, llegar a sala de prensa durante alguna conferencia y que se vean cada vez más mujeres, que creo que es importante, ¿no? Que sea algo o más hacia lo normal, sin tener que hacer tanto una distinción, sino todos como
profesionistas desempeñando un trabajo, no basado en el género, pero sí es el hecho de ir derribando barreras, de demostrar que también se puede, que te gusta, porque el reto a veces es como que tenerte, digo, creo que te prepara siempre al 100% como todos, pero, o sea, no quiero decir prepararte al doble, pero sí tener a lo mejor más cuidado porque sabes que de entrada el televidente ya tienen en los ojos a lo mejor un poquito del prejuicio de que cuando ve a una mujer en pantalla su primer pensamiento va a ser así como que, de verdad sabe o por qué está ahí, y va a cuestionar el hecho de que estés ahí, entonces sientes que lo tienes que hacer todavía mejor o perfecto sin tener algún error, porque es como este constante a lo mejor cuestionamiento, contrario a que si es un hombre que está allí, no se cuestiona tanto la razón por la que esté ahí, sino se asume, ¿no? Que tiene la preparación y la capacidad, y me parece que debería ser de la misma manera con las mujeres, no cuestionar el tema de la capacidad, la razón por las que se dan las oportunidades, sino saber que si están o estamos allí es por algo y que se aporta también en este mundo, ¿no? Katia, y obviamente en este camino que has tenido momentos muy buenos. ¿Cuál ha sido para ti, en todas las coberturas que has hecho, porque han sido muchísimas, cuál crees que ha sido como el momento de tu cumbre, o por lo menos que tú dices, híjole, como que siento que sí, ya estoy en una posición que nunca pensé estar? Pues no sé si decir ya la cumbre, porque incluso ahorita no me siento que estoy en la cumbre, ¿no? Siempre se está aprendiendo, siempre se está buscando mejorar con nuevos retos. Entonces, creo que desde el lado de no pensar en caer en una zona de confort, de decir, ya estoy en la cumbre, pues no, porque siempre se está buscando mejorar. Entonces, digo, claro, pues vas reconociendo, como dices tú, que se veían esos videos de cuando uno inicia, pues claro, desde el tono de voz, la forma de expresarse, bueno, muchísimos detalles que ves cómo vas creciendo y vas cambiando, y es bonito ver lo que ha sido todo ese desarrollo y ese crecimiento, esa seguridad, desde ahora tener la oportunidad a veces de estar en programas, de hacer otro rol o ciertas entrevistas, que ya vas dominando más ciertas cosas. Eso es lo bonito, pero no diría, bueno, ya llegué a lo más alto y ya aquí me tiro a la hamaca, pues no. Y Katia, cuéntanos si en algún momento tuviste alguna situación, muy difícil, o que digas, híjole, no sé si esto es lo mío, o que estuviste a punto de tirar la toalla, o algo que tú creas que fue muy difícil en lo profesional. Sí, pues digo, hay momentos difíciles de retos, por ejemplo, el haberme ido a vivir a la Ciudad de México, que estás lejos de tu familia, lejos de tus amigos, de repente perderte estos momentos u ocasiones especiales, que es parte de los sacrificios, de los horarios que de repente medio locos que llevamos, ¿no? Porque el deporte pues está los fines de semana, en las noches, en fin, no hay días festivos. Entonces es parte también un poquito del sacrificio, y sí, pues creo que es natural a veces, por ejemplo, sentirte estancado, tener momentos que en lo personal a lo mejor no estás al 100% y entonces se refleja en el trabajo, y que de allí también, por ejemplo, fue parte de las razones que me gustó y que decidí hacer el cambio a Los Ángeles, porque me gustó la idea de un nuevo reto, de buscar lo que decía recién, seguir creciendo profesionalmente para eso no sentirse estancado en un momento difícil, y que además, por ejemplo, me convenía también en el lado personal estar cerca de la familia. Vámonos ahora a otra sección que se llama Queremos Saber. Y en nuestras redes sociales pusimos qué le gustaría a la gente preguntarte a ti. De hecho, tú lo viste y todo, y nos diste hasta like y toda la cuestión. Y hubo mucha respuesta, obviamente. Seleccionamos algunas preguntas, vamos a ver si nos da tiempo de 3 o 4, y obviamente para ver qué nos contestas. La primera dice de esta manera: ¿qué tan importante es el uso de idiomas en este trabajo? Ya nos contabas tú, ¿no?, que has estado en Europa, que obviamente ahora vives en Estados Unidos. Cuéntanos esta cuestión del idioma y del lenguaje, ¿qué tan importante es para un periodista deportivo? Muy importante, digo, sobre todo creo español e inglés, ya después si se tiene la oportunidad de aprender otras creo que siempre suma, pero el tema de ser bilingüe, en particular en español e inglés, creo que sí es algo que me ha ayudado a mí en particular,
no nada más porque crecí en la frontera, pero mencionaba la oportunidad de esta cobertura de Fórmula 1, estas entrevistas de tener con pilotos que tenían que ser en inglés. En la NFL ahora estar en estas coberturas de NFL, de NBA, pues que tienes que manejar, ¿no?, el tema del inglés para poder preguntar, para poder traducir, entender esto. La misma MLS, hay tantos jugadores latinos que ya están en las filas de MLS, que también ser un periodista que habla español tienes un plus y tienes una ventaja, porque hay futbolistas, por ejemplo, que llegan a esta liga y no hablan inglés, entonces las conferencias son en español y aunque el jefe de prensa, bueno, se pone a traducir, pues sí te da esa ventaja, a lo mejor el poderles hablar en su idioma, poderles preguntar también en español, o si es alguien, o viceversa, si es alguien que habla inglés, pues bueno, puedes hacer las dos, ¿no? Entonces, creo que sí es una ventaja. Vámonos con otra, Katia. ¿Qué se siente vivir fuera de México? Para los que no sepan, Katia reside en Los Ángeles, ahí es donde está como reportera de ESPN. Así que cuéntanos, Katia, ¿cómo ha sido esto de vivir en los Estados Unidos? Sí, muy bueno, y lo que les comentaba, que para mí no es muy ajeno a esta situación por el tema de que yo crecí en la frontera, entonces para mí ya era lo habitual tener siempre esta dualidad. Ya había estado aquí en la universidad y viviendo en Estados Unidos. De hecho, fue para mí distinto al revés cuando me fui a la Ciudad de México. No por el tema de no estar a gusto en México, obviamente, sino que es muy diferente, porque de estar en Tijuana, una ciudad más chica, que es fronteriza, que hay mucha influencia de Estados Unidos, fue diferente, de hecho, ir a la Ciudad de México, y me gustó por el lado también de estar más cercano a la cultura mexicana, de conocer lugares que no había tenido la oportunidad de conocer, de estar en el interior, ¿no?, de la República Mexicana. Entonces, fue también algo muy interesante, distinto, pero que te acostumbras, ¿no? No dejas de ser mexicano. Entonces, bueno, ha sido algo padre poder experimentar, estar en lugares distintos. Mira, Katia, vámonos con la siguiente, y dice, ¿cómo fue tu experiencia en la cobertura de la muerte de Kobe Bryant? Algo muy interesante. Sí, sin duda es una de las coberturas más impactantes que me han tocado. Lo que decía, desde estar en el lugar del accidente, que no es lo que nosotros cubrimos regularmente, ¿no? Y una triste noticia, tener que hablar de un accidente y no de algo que está pasando en una cancha, en un terreno de juego. Híjole, es que a veces es difícil explicarlo, cómo era un luto generalizado en la ciudad. Primero, pasando los distintos ciclos de duelo, desde el shock y la incredulidad de lo que ocurrió, hasta ese proceso de aceptación, y seguido por la celebración a un legado y a una vida, ¿no? Entonces sí fue algo impactante, desde pasar por ese proceso, sentirlo en la ciudad con los aficionados, fue algo muy, muy interesante. Y claro, y es que además yo creo que te agarró, bueno, no lo sé si te tocaba trabajar ese día, pero me acuerdo que en la oficina fue como el meme de Bob Esponja de todos así en fuego. Y recuerdo que de las primeras cosas que llegaron fue contigo. ¿Y cómo te tomó? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Estabas durmiendo? O sea, tal cual. Fue muy temprano, además. Sí, era domingo. De hecho, sí me tocaba descansar ese día. Raro, porque luego, aunque sea domingo, hay partidos, pero enero suele ser un poco más relajado, creo, en cuanto a partidos, porque, por ejemplo, todavía no había MLS, ya playoffs de NFL no había aquí. En fin, era un domingo que me tocaba descansar. Acababa yo de desayunar y fue cuando en eso empezaron a entrar los mensajes, y así de que, ¿qué está pasando? No había visto que me habían marcado de la oficina, y en eso vi el mensaje de una amiga que me ponía, dime que no es cierto lo de Kobe, dime que no es cierto. Y yo de que, ¿qué? Y en eso ya veo que me estaban marcando de la oficina, y que entonces estaban ya los primeros reportes que había habido un accidente, y todo parecía indicar que era Kobe Bryant quien iba a bordo del helicóptero. Digo, esos eran los primeros reportes que se tenían, y entonces era de que alístate, porque entonces nada más estamos esperando confirmar y habrá que ir de inmediato al lugar de los hechos, ¿no? Entonces, pues sí, es esos momentos en el que rápido
ya corres, te alistas. Lo bueno que había desayunado, había justo terminado de desayunar porque ya después empieza la corredera y así son las coberturas, pero sí, fue sin duda impactante. Sí, además una jornada muy larga. Vámonos con la siguiente, Katia, y dice de esta manera: ¿cuál ha sido la cobertura que más has disfrutado? Uy, pues ha habido varias. El Mundial Femenil en Canadá fue una de las coberturas que me tocó justo en 2015 cuando me había ido a la Ciudad de México, entonces fue algo muy especial porque es una Copa del Mundo y seguir a la selección mexicana fue muy padre. Después me tocó también un rato, una vez que eliminaron a la selección mexicana, seguir a la selección de Colombia, que se enfrentó además a la selección de Estados Unidos, que fueron las campeonas. En fin, esa fue una cobertura muy especial. También las coberturas de selección mexicana, por lo que representan, han sido coberturas que he disfrutado mucho. La primera que me tocó fue con la selección mexicana sub-23, o era sub-22 creo todavía, estaban en el torneo preolímpico buscando el boleto a Río. Entonces esa fue especial porque además era esta camada de jugadores jóvenes que hoy los ves triunfando también en Europa, o aquí en MLS estaba Pizarro, estaba el Chucky Lozano, Eric Gutiérrez. Entonces ha sido también algo padre ya desde el lado profesional tener estas coberturas con estos jugadores cuando están en una sub-22, en un preolímpico, y que hoy los ves, ¿no?, en otras facetas y triunfando también en el fútbol europeo. Katia, oye, vamos ya a la recta final de esta entrevista, que ha estado muy, muy, muy buena la charla. Vámonos ahora con lo que sigue para ti, ¿no? En lo profesional, claro. Obviamente estás en ESPN, por ahí vamos a poner tus redes sociales, aunque no lo necesitas porque tienes como 200,000 millones de seguidores. Pero claro que no. Pero para que sepan qué estás haciendo podcast, estás haciendo muchas cosas. Cuéntanos un poquito lo que está ahora en el presente y también lo que puede venir para el futuro para Katia Castorena. Sí, pues ahorita me ha tocado estar en el podcast de La Butaca para que lo escuchen, aunque el miércoles ya es mi último episodio. Estaba cubriendo a Caro de las Alas, quien por cierto estaba fuera por maternidad. Entonces me toca un episodio más que vamos a estar hablando previo de la temporada de la NFL en el podcast de La Butaca. Me toca estar ahorita, aunque la gran mayoría desde casa, claro, por la situación de la pandemia, pero en la cobertura de los equipos de Los Ángeles con los Lakers y los Clippers, que están en plena postemporada de NBA. El tema de la MLS, que también reactivó, un poquito de béisbol y las grandes ligas con los Dodgers. Entonces, bueno, un poquito de todo con los equipos de Los Ángeles. Entonces, ahorita ese es el enfoque. Y bueno, claro, lo que decía, pues más adelante uno busca y sueña también seguir cumpliendo esas metas de poder ir a coberturas. Uno de mis sueños, claro, es poder cubrir una Copa del Mundo, regresar a una Champions ahora trabajando, no nada más como me tocó ir como aficionada. Entonces, pues bueno, seguir preparándose para estos acontecimientos que además, bueno, aquí en Los Ángeles, si tengo la fortuna de seguir aquí, eventualmente vamos a tener, ¿no?, un mundial en 2026, unos olímpicos en 2028, entonces se vienen cosas interesantes. Oye, Katia, y bueno, ya también terminando, vámonos a esa sección que se llama La Anécdota Desconocida. Y aquí te vamos a pedir que nos cuentes una anécdota que tuviste durante pues algún trabajo, alguna cobertura, pero que nadie sepa, que ahí te la tengas guardada y nosotros te vamos a obligar a que la cuentes a todos. Ha habido muchas, desde que tú tienes que ir en carretera. Bueno, ya sé cuál les voy a contar. Una de la última cobertura que tuve precisamente de selección mexicana, pues fue en mis rumbos, ¿no? Estábamos en San Diego y luego había que volar a San José para el segundo partido de la selección, que tuvo ese primer juego en San Diego y el segundo en San José. Y teníamos que volar un domingo ya después de que había sido el partido. En fin, llego al aeropuerto junto con mis compañeros y resulta que yo no tenía boleto de avión, que en una de esas, a la hora de las reservaciones, se había traspapelado. Entonces pues yo no tenía boleto de avión y pues todos se fueron a San José y yo me tuve que quedar ahí. Lo bueno es que estaba en San Diego y que estaba con mis papás, porque de haber estado en otra ciudad, pues a lo mejor te tienes que regresar a un hotel o vete a saber, ¿no? Entonces, lo peor del caso es que era Semana Santa o el Spring Break empezaba en Estados Unidos, no había vuelos, entonces no me podían encontrar un vuelo.
tuvo que ser, además están las dos ciudades en California, pues un vuelo relativamente corto. Lo único que me pudieron encontrar fue hasta el día siguiente, haciendo escala en Las Vegas. O sea, era una trayecto con mucha espera en el aeropuerto. Terminé siendo un trayecto de 6-8 horas cuando el vuelo es de 1:30, no sé, o menos. Entonces terminó siendo una odisea desde que no pude volar ese domingo con ellos, no había vuelos. El lunes fue una odisea, te digo, como de 8 horas con la escala en Las Vegas para poder llegar a San José, y en eso ya córrele porque ya creo que seguían las conferencias, ya no me acuerdo si me había perdido algún entrenamiento en lo que yo volaba de un lado a otro, en fin. Esa es una anécdota, por ejemplo, de lo que nos toca vivir en cobertura. Tuvimos mucha respuesta de chicas, de señoritas, jovencitas, que nos decían, ¿no? O sea, yo quiero ser como Katia, son muchos saludos para Katia. ¿Qué les puedes decir a estas chicas que quieren estar en el mundo, tal vez no totalmente del mundo deportivo, pero sí de repente, ¿no? O sea, chicas que quieren estar en equipos de fútbol, en prensa de equipos de deportivos, obviamente periodistas, editoras, todo. ¿Qué les puedes decir a estas señoritas, a las mujeres en específico que quieren estar en este mundo? Primero que nada, que sí se puede, que sigan sus sueños. Creo que hoy más que nunca hay ese espacio y hay esa apertura, que se preparen y que busquen ponerse ya en acción, ¿no? Yo siempre digo, sobre todo en esta profesión, que mucho es poder tener esa experiencia ya en campo. Entonces, como si tienen la oportunidad, como yo en el canal de la universidad, que de allí pude hacer como esas primeras prácticas, entrevistas, grabaciones, historias y demás, escribir a lo mejor en alguna página, en algún periódico, un canal local, el radio, que también fue algo que me ayudó mucho. Me acuerdo en Cadena Deportiva, saludos a todos allá en Tijuana, que me dieron la oportunidad, fue la primera vez que hice radio. Entonces, ahora sí que donde puedan. Hoy las redes sociales nos dan una infinidad de posibilidades, ¿no? También de poder crear contenido, en fin, que busquen dónde pueden empezar y que empiecen, que le echen todas las ganas y que hay que trabajarle, prepararse y para adelante. Por lo pronto, entonces, estamos llegando al final. Muchas gracias, Katia, de nuevo. De verdad fue una plática bastante buena, lo disfrutamos mucho, espero que también les haya gustado a ustedes. Por lo pronto me despido, esto fue el Anecdotario Deportivo, mi nombre es Cristian K, nos vemos y nos escuchamos después.